En el corazón palpitante de la ciudad, donde los rascacielos se alzaban como monumentos a la ambición y el poder, Emiliano Cortés reinaba sobre su imperio financiero con mano de hierro y mirada de águila. Sus trajes impecables y su Rolex de oro eran el uniforme de un hombre que había escalado hasta la cima del mundo empresarial, dejando a su paso una estela de negocios cerrados con precisión quirúrgica y rivales aplastados sin misericordia. Para Emiliano, la vida era una serie de transacciones, cada interacción calibrada para maximizar el beneficio y minimizar el riesgo. Su despacho en el piso 42 era su fortaleza, desde donde orquestaba movimientos que hacían temblar los mercados y doblegar voluntades. Sin embargo, el destino, ese jugador caprichoso, estaba a punto de barajar las cartas de su existencia de una manera que ni siquiera su mente privilegiada podría haber previsto. Aquella mañana de jueves comenzó como cualquier otra, con Emiliano revisando informes y gráficos que prometían otro trimestre de ganancias récord. El aroma del café importado se mezclaba con el olor a cuero de su sillón ejecutivo, creando la atmósfera perfecta para tomar decisiones que afectarían a miles. Fue entonces cuando su asistente, con el rostro pálido y la voz temblorosa, irrumpió en la oficina sin anunciarse, algo impensable en circunstancias normales. Las palabras que salieron de su boca cayeron como un mazo sobre la cabeza de Emiliano: fraude, investigación, cuentas congeladas. En cuestión de minutos, el castillo de naipes que había construido durante décadas comenzó a desmoronarse. Las llamadas se sucedieron en un frenesí, los mensajes inundaron su teléfono, y el zumbido de las noticias que se filtraban a la prensa creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Emiliano, el titán de las finanzas, el hombre que jugaba al ajedrez con la economía global, se encontró de repente acorralado, con los abuesos de los medios y las autoridades pisándole los talones. En un acto de desesperación, hizo lo impensable: huyó. Abandonó su torre de cristal y acero, dejando atrás su identidad y privilegios, sumergiéndose en las calles de la ciudad que apenas conocía más allá de las vistas desde su ventana. Horas más tarde, exhausto y desorientado, Emiliano se encontró en un barrio que jamás habría visitado voluntariamente. Las calles estrechas y los edificios desgastados eran un mundo alejado de los distritos financieros y las zonas exclusivas que frecuentaba. Su traje arrugado y su aspecto desaliñado lo convertían en un extraño en tierra hostil, un pez fuera del agua en un océano de realidad cruda y sin filtros. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando el destino decidió jugar su carta maestra. Paola Ramírez, una joven que regresaba de su turno doble en la cafetería local, se cruzó en el camino de Emiliano. Sus miradas se encontraron, él, con una mezcla de desesperación y orgullo herido; ella, con cautela y una pizca de compasión que ni siquiera sabía que poseía. Paola, criada en las duras calles de aquel barrio, había aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de aquellos que parecían fuera de lugar. Sin embargo, algo en la mirada perdida de Emiliano tocó una fibra en su interior. Quizás fue el instinto de ayudar al desamparado, inculcado por su abuela, o tal vez una curiosidad innata por lo desconocido. Sea como fuere, Paola se detuvo y, contra todo pronóstico, ofreció su ayuda. Emiliano, acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas, se encontró en la desconcertante posición de necesitar la asistencia de alguien a quien, en otras circunstancias, habría ignorado por completo. La ironía de la situación no se le escapaba, pero la desesperación es una maestra implacable, y en ese momento, cualquier puerto en la tormenta era bienvenido. Con reticencia, aceptó la oferta de Paola de un refugio temporal, un gesto que marcaría el inicio de un viaje que ninguno de los dos podía prever. El pequeño apartamento de Paola era un universo en sí mismo, tan alejado del penthouse de Emiliano como la Tierra lo está de Marte. Los muebles gastados pero limpios, las paredes decoradas con fotos familiares y sueños por cumplir, el aroma a especias y amor hogareño, todo ello chocaba violentamente con el mundo aséptico y calculado al que Emiliano estaba acostumbrado. Cada objeto, cada rincón, contaba una historia de lucha, perseverancia y dignidad que desafiaba las nociones preconcebidas del magnate caído en desgracia. A medida que las horas pasaban, una danza incómoda se desarrollaba entre los dos. Paola, intrigada y a la vez cautelosa, observaba a su invitado forzoso con una mezcla de fascinación y recelo. Emiliano, por su parte, oscilaba entre la gratitud reluctante y la frustración por su situación. Las conversaciones eran breves y tensas al principio, plagadas de malentendidos y choques culturales que revelaban el abismo que separaba sus mundos. Sin embargo, en esos intercambios torpes y en los silencios cargados de significado, algo comenzaba a cambiar. Emiliano, despojado de su armadura de poder y prestigio, se encontraba cara a cara con una realidad que siempre había ignorado. La resiliencia de Paola, su ética de trabajo inquebrantable y su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples desafiaban todo lo que él creía saber sobre el éxito y la felicidad.
Por su parte, Paola descubría que detrás de la fachada arrogante de Emiliano había un hombre perdido, atrapado en una jaula dorada de su propia creación. A medida que la noche avanzaba y la ciudad se sumía en un silencio roto solo por el murmullo distante del tráfico, una chispa de entendimiento comenzó a brillar entre ellos. No era amistad, al menos no todavía, pero sí el reconocimiento mutuo de la humanidad del otro, un primer paso titubeante hacia un terreno común inexplorado. Mientras Emiliano yacía despierto en el sofá desgastado, su mente daba vueltas entre los recuerdos de su vida anterior y la incertidumbre del futuro. Por primera vez en años, se permitió cuestionar las bases sobre las que había construido su existencia. Paola, en la habitación contigua, reflexionaba sobre los giros inesperados del destino y la extraña sensación de que, de alguna manera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Afuera, la ciudad respiraba, ajena al drama que se desarrollaba en aquel pequeño apartamento, donde dos almas dispares se encontraban en una encrucijada del destino, a punto de embarcarse en un viaje que transformaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los días se deslizaban como arena entre los dedos mientras Emiliano, el otrora poderoso magnate, se encontraba sumergido en un mundo que jamás hubiera imaginado habitar. El pequeño apartamento de Paola, con sus paredes desconchadas y sus muebles gastados, se había convertido en su refugio y prisión, un microcosmos donde las reglas del juego que también conocía ya no aplicaban. Cada mañana, el aroma del café barato y el pan recién horneado lo arrancaban de sueños inquietos, recordándole que su realidad había cambiado drásticamente. Paola, por su parte, mantenía una rutina implacable, saliendo al amanecer para enfrentar largas jornadas de trabajo, regresando exhausta pero con una sonrisa que desafiaba las adversidades. Emiliano, acostumbrado a los ritmos frenéticos de las altas finanzas, se encontraba ahora con horas vacías que llenar, momentos de reflexión forzada que lo enfrentaban a verdades incómodas sobre sí mismo y el mundo que había construido. Desde la ventana del apartamento, observaba el bullicio de la calle, un espectáculo de vida que antes habría ignorado. Niños jugando con pelotas desinfladas, ancianos compartiendo historias en esquinas soleadas, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías con una pasión que rivalizaba con la de cualquier ejecutivo de Wall Street. Poco a poco, los rostros anónimos comenzaron a tomar forma, a tener nombres y historias que Emiliano, casi sin darse cuenta, empezó a aprender y a valorar. La crisis que lo había llevado allí seguía siendo una sombra omnipresente. Cada día intentaba hacer llamadas discretas, mover hilos invisibles para salvaguardar lo que quedaba de su imperio. Pero con cada intento frustrado, con cada puerta que se cerraba, una nueva ventana se abría en su percepción del mundo que lo rodeaba. Observaba a Paola, su anfitriona reluctante, navegar las complejidades de una vida que él habría descartado como insignificante. La veía contar monedas para llegar a fin de mes, negociar con caseros intransigentes, y aún así encontrar momentos para ayudar a un vecino enfermo o consolar a una amiga en apuros. Era una resiliencia que lo desconcertaba y, muy a su pesar, comenzaba a admirar. Una tarde, mientras Emiliano rumiaba sobre su situación, el sonido de música y risas inundó la calle. Una fiesta improvisada había estallado, un festejo espontáneo por el cumpleaños de alguien o quizás por nada en particular, solo la necesidad humana de encontrar alegría en medio de la lucha diaria. Paola, recién llegada del trabajo, lo arrastró casi literalmente a la calle, insistiendo en que no podía quedarse encerrado para siempre. El contraste no podía ser más marcado. Emiliano, aún con restos de su porte elegante, se encontró rodeado de una alegría contagiosa que no encajaba con nada que hubiera experimentado en sus círculos exclusivos. La música resonaba en las paredes, los vecinos compartían platos caseros, y el aire estaba cargado de una camaradería que desafiaba la lógica de la escasez. En medio de la celebración, Emiliano notó la incomodidad de Paola. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Paola, orgullosa de su comunidad pero consciente de las limitaciones y luchas que enfrentaban, se sentía expuesta. Emiliano, por primera vez, vio más allá de las circunstancias, reconociendo la dignidad y la fuerza que emanaba de cada persona a su alrededor. Esa noche marcó un punto de inflexión. Mientras bailaban torpemente, rodeados por la energía vibrante de la fiesta, las barreras invisibles comenzaron a desmoronarse. Emiliano se encontró riendo genuinamente, compartiendo historias con personas que días antes habría considerado irrelevantes. Paola, observándolo con una mezcla de sorpresa y algo que no podía nombrar, comenzó a ver al hombre detrás de la fachada de riqueza y arrogancia. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se volvieron más profundas. Emiliano escuchó historias de sacrificio, de sueños postergados pero no abandonados, de solidaridad en tiempos de necesidad. Cada anécdota, cada risa compartida,
Cada mirada de entendimiento erosionaba un poco más las certezas sobre las que había construido su vida. Se encontró cuestionando el valor real del éxito tal como lo había definido, preguntándose si la verdadera riqueza no estaba en los lazos que estas personas habían forjado entre sí. Paola, por su parte, comenzó a ver más allá del estereotipo del millonario desconectado. En los ojos de Emiliano vio una vulnerabilidad que resonaba con su propia lucha, un reflejo de la incertidumbre que todos enfrentaban, sin importar su estatus social. A medida que compartían sus historias, descubrieron puntos en común que trascendían las barreras de clase y experiencia. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche, un paréntesis de alegría en vidas marcadas por el esfuerzo constante. Cuando finalmente regresaron al pequeño apartamento, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. El silencio que los envolvió estaba cargado de nuevas posibilidades, de un entendimiento mutuo que ninguno de los dos había anticipado. En los días que siguieron, Emiliano se encontró más involucrado en la vida del barrio. Ya no era un observador pasivo, sino un participante activo en la comunidad que lo había acogido. Ayudaba a cargar bolsas de compras para ancianos, jugaba fútbol con los niños en la calle, e incluso comenzó a ofrecer consejos financieros informales a quienes luchaban por llegar a fin de mes. Cada pequeña acción, cada gesto de bondad que antes habría considerado insignificante, ahora le proporcionaba una satisfacción que ni todas sus adquisiciones corporativas habían logrado igualar. Paola observaba esta transformación con una mezcla de asombro y cautela. Veía cómo Emiliano se esforzaba por encajar, por comprender un mundo tan alejado del suyo. Notaba los momentos de frustración cuando se enfrentaba a problemas que el dinero no podía resolver fácilmente, pero también la genuina alegría que experimentaba al sentirse parte de algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla en la pequeña cocina, la conversación giró hacia el futuro. Emiliano habló de sus esfuerzos por resolver su situación legal y financiera, pero sus palabras carecían de la urgencia desesperada de los primeros días. Paola compartió sus sueños de continuar sus estudios, de abrir algún día su propio negocio. En ese intercambio, ambos reconocieron que, independientemente del resultado de la crisis de Emiliano, sus vidas habían cambiado irrevocablemente. La semilla de una conexión más profunda se había plantado, nutrida por experiencias compartidas y un entendimiento mutuo que desafiaba todas las expectativas. Mientras la ciudad continuaba su ritmo implacable fuera de las paredes del apartamento, Emiliano y Paola se encontraron en el umbral de algo nuevo e inexplorado. El futuro, con todas sus incertidumbres, ya no parecía tan aterrador cuando se enfrentaba juntos. La transformación de Emiliano estaba lejos de ser completa, y los desafíos que enfrentaba seguían siendo monumentales. Sin embargo, en ese pequeño rincón del mundo, había encontrado algo que ninguna cuenta bancaria podía comprar: una nueva perspectiva sobre el valor, el éxito y la conexión humana. Y mientras la noche caía sobre el barrio, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, tanto Emiliano como Paola se dieron cuenta de que estaban en el inicio de un viaje que ninguno de los dos habría imaginado posible apenas unas semanas atrás. La transformación de Emiliano no pasó desapercibida para aquellos que alguna vez formaron parte de su círculo íntimo. Rumores sobre su paradero y su nueva compañía comenzaron a circular en los salones de mármol y las salas de juntas que antes frecuentaba. La noticia de que el otrora poderoso magnate ahora pasaba sus días en un barrio humilde, en compañía de una camarera, se extendió como fuego en la alta sociedad. Fue en este contexto que Emiliano recibió una llamada que rompería la burbuja de realidad alternativa en la que había estado viviendo. Su abogado, con voz tensa, le informó que había logrado negociar una reunión crucial con inversores clave, una oportunidad para salvar lo que quedaba de su imperio financiero. El lugar elegido era El Dorado, un restaurante exclusivo que Emiliano solía frecuentar en sus días de gloria. La perspectiva de volver a su antiguo mundo llenó a Emiliano de una mezcla de anticipación y ansiedad. Por un lado, la posibilidad de recuperar algo de su vida anterior era tentadora. Por otro, se daba cuenta de que ya no era el mismo hombre que había salido huyendo de su oficina semanas atrás. La noche de la cena llegó con una rapidez vertiginosa. Emiliano se encontró de pie frente al espejo del pequeño baño de Paola, ajustando una corbata que se sentía como un nudo corredizo alrededor de su cuello. El traje, rescatado de la tintorería local, colgaba ligeramente suelto en su cuerpo, un recordatorio físico de cómo había cambiado. Paola lo observaba desde el umbral de la puerta, su rostro una máscara de emociones contradictorias. No hacían falta palabras entre ellos. Ambos entendían que esta noche podría cambiar todo. El viaje en taxi hasta El Dorado fue un estudio en contrastes. Las calles familiares del barrio de Paola dieron paso gradualmente a avenidas más amplias, edificios más altos, y finalmente, al distrito financiero que Emiliano una vez dominó.
Cada metro recorrido parecía ampliar la brecha entre la vida que había descubierto y la que había dejado atrás. Al entrar en el restaurante, el aroma de cuero fino y perfumes caros lo golpeó como una ola. Camareros con trajes impecables se movían con gracia entre mesas ocupadas por los poderosos de la ciudad. Por un momento, Emiliano se sintió como un impostor, un sentimiento que nunca antes había experimentado en este ambiente. La reunión comenzó con la tensión palpable en el aire. Los inversores, antiguos socios y rivales por igual, lo escudriñaban con ojos que mezclaban curiosidad y desprecio apenas disimulado. A medida que la conversación avanzaba, Emiliano se encontró navegando un campo minado de indirectas y preguntas cargadas. No solo estaban evaluando la viabilidad de sus propuestas financieras, sino también juzgando al hombre en que se había convertido. Fue en medio de una discusión sobre reestructuración corporativa cuando la bomba estalló. Uno de los inversores, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mencionó casualmente haber oído rumores sobre la nueva amiga de Emiliano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano sintió como todos los ojos en la mesa se clavaban en él, esperando su reacción. En ese momento, se dio cuenta de que esta reunión nunca había sido solo sobre negocios. Era una prueba, una oportunidad para que demostrara que seguía siendo uno de ellos. Las siguientes palabras que salieran de su boca determinarían no solo el futuro de su empresa, sino también el curso de su vida personal. Emiliano se encontró en una encrucijada, sus pensamientos volando hacia Paola, hacia las lecciones que había aprendido en las calles del barrio, hacia la persona en la que se estaba convirtiendo. La presión para desestimar su relación con Paola, para catalogarla como una fase pasajera o un acto de caridad, era inmensa. Podía sentir el peso de las expectativas, la silenciosa demanda de que renunciara a la autenticidad que había descubierto a cambio de su antigua vida de privilegios. Mientras luchaba internamente, las palabras de Paola resonaron en su mente, recordándole el valor de la integridad y la verdadera conexión humana. Con un suspiro profundo, Emiliano tomó su decisión. Su respuesta, honesta y sin disculpas, cayó como una bomba en la mesa. Habló de Paola no como una distracción o un error, sino como alguien que le había enseñado el verdadero significado del valor y la resiliencia. El silencio que siguió fue roto por murmullos de incredulidad y desaprobación apenas contenida. Era evidente que sus palabras habían sellado su destino en este círculo. La reunión terminó poco después, con promesas vacías de mantenerse en contacto, y miradas que dejaban claro que Emiliano ya no era bienvenido en su antiguo mundo. Mientras salía del restaurante, una mezcla de emociones lo invadía, alivio, miedo, pero sobre todo, una sensación de libertad que no había experimentado en años. El regreso al apartamento de Paola fue un viaje silencioso, lleno de reflexión. Emiliano sabía que había quemado puentes esa noche, pero también sentía que había permanecido fiel a la persona en la que se estaba convirtiendo. Sin embargo, la alegría de su pequeña victoria moral se vio empañada por la realización de las consecuencias que enfrentaría, no solo él, sino también Paola. Al entrar en el apartamento, encontró a Paola esperándolo, su rostro una mezcla de ansiedad y resignación. Antes de que pudiera compartir los eventos de la noche, ella habló, su voz suave pero decidida. Paola había llegado a una conclusión dolorosa durante su ausencia. Convencida de que su presencia en la vida de Emiliano solo traería más complicaciones y obstáculos para su recuperación, había decidido dar un paso atrás. Con lágrimas contenidas, explicó que creía que lo mejor para ambos era separarse, permitiendo a Emiliano reconectar con su mundo sin el peso de su relación. Las palabras de Paola golpearon a Emiliano como un puño físico. Intentó explicar lo que había sucedido en la cena, cómo había defendido su conexión, pero Paola estaba decidida. Su decisión, argumentaba, no se basaba solo en los eventos de esa noche, sino en una comprensión más profunda de las diferencias fundamentales en sus vidas y las expectativas de la sociedad. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el pequeño apartamento era palpable. Emiliano y Paola, dos almas que habían encontrado un entendimiento inesperado, ahora se enfrentaban a la cruel realidad de un mundo que parecía determinado a separarlos. La lucha interna de Emiliano entre su pasado y su presente, entre las expectativas sociales y sus deseos personales, se reflejaba en los ojos de Paola, quien batallaba con su propio conflicto entre el amor creciente y el deseo de hacer lo que creía correcto. Mientras la ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en aquel modesto apartamento, Emiliano y Paola se encontraban en un punto de inflexión. Las decisiones que tomarían en las próximas horas no solo definirían su relación, sino que también pondrían a prueba las lecciones que ambos habían aprendido sobre el valor, la autenticidad y el verdadero significado del éxito. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y la incertidumbre de un futuro que ninguno de los dos podía prever.
El amanecer encontró a Emiliano despierto, sus ojos cansados fijos en el techo desconchado del pequeño apartamento. La noche había sido un torbellino de emociones, dejándolo exhausto pero resuelto. La decisión de Paola de alejarse, aunque dolorosa, había cristalizado algo en su interior. Ya no era suficiente hablar de cambio o de entendimiento. Era hora de actuar, de sumergirse completamente en la realidad que había estado observando desde los márgenes. Con determinación, se levantó del sofá desgastado que había sido su cama durante semanas y se dirigió a la cocina. Paola ya estaba allí, preparándose para otro largo día de trabajo. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de emociones contenidas. Fue Emiliano quien finalmente rompió el hielo, su voz ronca por la falta de sueño pero firme en su resolución. Le pidió a Paola una oportunidad, no para convencerla de cambiar de opinión, sino para demostrar con acciones la profundidad de su transformación. Quería vivir como ella vivía, enfrentar los desafíos que ella enfrentaba día a día, ser parte de la comunidad que la había formado. Paola lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La propuesta de Emiliano era audaz, casi absurda viniendo de alguien que, hasta hace poco, vivía en un mundo de lujos y privilegios. Sin embargo, algo en la determinación de sus ojos la hizo dudar. Después de un largo momento, asintió lentamente, advirtiéndole que la vida que estaba a punto de experimentar no era un juego ni una aventura pasajera. Emiliano aceptó el desafío con humildad, consciente de que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Los días siguientes fueron una revelación. Emiliano se sumergió en la rutina diaria del barrio con una energía nacida de la desesperación y la esperanza. Comenzó ayudando en la pequeña tienda de la esquina, cargando cajas y atendiendo a clientes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus manos, antes suaves y cuidadas, pronto se cubrieron de callos y cortes menores, cada marca una insignia de honor en su nueva vida. Las madrugadas lo encontraban en el mercado local, ayudando a descargar camiones y organizar puestos antes de que el sol siquiera asomara por el horizonte. Aprendió el valor de cada moneda ganada con esfuerzo, la satisfacción de un trabajo bien hecho, por humilde que fuera. Las tardes las pasaba en el centro comunitario, donde se ofrecía como voluntario para enseñar nociones básicas de finanzas personales, utilizando su experiencia para ayudar a familias a estirar sus presupuestos y planificar para el futuro. Fue allí donde realmente comenzó a entender la magnitud de los desafíos que enfrentaba la comunidad, pero también la increíble resiliencia y creatividad con la que los abordaban. Un día, mientras ayudaba a reparar el techo de una anciana vecina, Emiliano tuvo una epifanía. Rodeado de vecinos que habían acudido sin dudarlo ante la llamada de ayuda, sudando bajo el sol implacable, se dio cuenta de que estaba experimentando una forma de riqueza que ninguna cuenta bancaria podía cuantificar. La solidaridad, el sentido de pertenencia, la alegría compartida en medio de las dificultades, todo esto tenía un valor incalculable. A medida que pasaban las semanas, la transformación de Emiliano se hizo evidente no solo para Paola, sino para toda la comunidad. El hombre arrogante y distante que había llegado buscando refugio se había convertido en un miembro querido y respetado del barrio. Su disposición para aprender, para ensuciarse las manos, para compartir tanto sus conocimientos como su fuerza física, le ganó el afecto de quienes lo rodeaban. Paola observaba este cambio con una mezcla de asombro y creciente admiración. Veía cómo Emiliano se levantaba cada mañana con renovada determinación, cómo enfrentaba cada desafío con humildad y perseverancia. Las conversaciones entre ellos, antes tensas y cargadas de incertidumbre, se volvieron más profundas y significativas. Compartían sus experiencias del día, sus sueños y temores, construyendo una conexión que trascendía las barreras sociales y económicas que una vez parecieron insuperables. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto comunitario para crear un pequeño jardín en un terreno abandonado, Emiliano se detuvo un momento para contemplar todo lo que lo rodeaba. Vio a niños jugando entre los recién plantados brotes, ancianos compartiendo historias mientras supervisaban el trabajo, a jóvenes y adultos trabajando codo a codo para transformar un espacio olvidado en algo hermoso y útil. En ese instante, sintió una claridad que había estado buscando toda su vida. Comprendió que el verdadero éxito no se medía en cifras bancarias o en el poder sobre otros, sino en la capacidad de crear conexiones significativas, de contribuir al bienestar de quienes te rodean, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Con esta revelación, Emiliano se volvió hacia Paola, sus ojos brillantes con una nueva determinación. Le habló de sus planes, no para reconstruir su antiguo imperio, sino para usar sus conocimientos y recursos para apoyar a la comunidad que lo había acogido. Quería crear oportunidades de empleo, mejorar la infraestructura del barrio, establecer programas educativos que permitieran a los jóvenes perseguir sus sueños. Pero más que eso,
Quería hacerlo junto a ella, como un equipo, combinando su visión empresarial con el profundo entendimiento que Paola tenía de las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Paola escuchó con atención, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y cautela. Veía en Emiliano no al millonario caído en desgracia que había llegado a su puerta semanas atrás, sino a un hombre transformado, lleno de propósito y compasión. La barrera que había intentado erigir entre ellos se desmoronaba con cada palabra, con cada promesa respaldada por acciones concretas. Mientras el sol se ponía sobre el pequeño jardín comunitario, bañando la escena en tonos dorados y rosas, Emiliano y Paola se encontraron al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. La decisión que habían tomado, de enfrentar juntos los desafíos y oportunidades que se presentaban, no solo prometía transformar sus propias vidas, sino también la de toda la comunidad que los rodeaba. El futuro, aunque incierto, brillaba con la promesa de un propósito compartido y un amor que había sido forjado en las pruebas más improbables. Esa noche, mientras caminaban de regreso al pequeño apartamento que ahora parecía el epicentro de un cambio monumental, Emiliano y Paola compartieron un silencio cómplice, sus manos entrelazadas hablando más que cualquier palabra. El viaje que habían emprendido, nacido de la adversidad y nutrido por la compasión y el entendimiento mutuo, estaba lejos de terminar. Pero ahora, con cada paso que daban juntos, sentían la fuerza de un futuro lleno de posibilidades, un futuro en el que el éxito se mediría no en riquezas materiales, sino en la profundidad de las conexiones humanas y en el impacto positivo que pudieran tener en las vidas de quienes lo rodeaban. El sol de la tarde bañaba la plaza central del barrio con una luz dorada, mientras una inusual agitación se apoderaba del lugar. Vecinos de todas las edades convergían en el corazón de su comunidad, atraídos por los rumores de un evento misterioso. En el centro de la plaza, un pequeño escenario improvisado se alzaba, decorado con guirnaldas de flores silvestres y luces tintineantes. La expectación crecía con cada minuto que pasaba, alimentada por susurros y especulaciones sobre lo que estaba por suceder. Emiliano, oculto en una esquina apartada, sentía como su corazón latía con fuerza contra su pecho. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y reflexiones profundas. Cada día pasado en el barrio, cada desafío enfrentado junto a sus nuevos amigos y vecinos, había solidificado su transformación. Pero más que nada, había cristalizado sus sentimientos por Paola. La ausencia de ella en su vida diaria, a pesar de la cercanía física, le había mostrado con dolorosa claridad lo mucho que significaba para él. Ahora, parado al borde de lo que podría ser el momento más definitorio de su vida, Emiliano repasaba mentalmente las palabras que había ensayado innumerables veces. Sabía que esta era su última oportunidad, su momento para demostrar no solo a Paola, sino a toda la comunidad que lo había acogido, la profundidad de su transformación y la sinceridad de sus sentimientos. A medida que el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Emiliano tomó una respiración profunda y dio un paso hacia el escenario. Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. Muchos lo habían visto trabajar incansablemente en diversos proyectos comunitarios en las últimas semanas, pero pocos entendían completamente el propósito detrás de sus acciones. Con manos temblorosas, Emiliano tomó el micrófono. Su voz, inicialmente vacilante, ganó fuerza a medida que comenzaba a hablar. Compartió la historia de cómo llegó al barrio, un hombre roto y perdido, cegado por años de perseguir una versión distorsionada del éxito. Habló de cómo la bondad de una extraña, Paola, le había ofrecido no solo refugio, sino una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Con cada palabra, la audiencia se sumergía más profundamente en su narrativa, sintiendo la autenticidad de su transformación. Emiliano describió los momentos de duda, las luchas internas, y cómo cada interacción con los miembros de la comunidad había ido desmantelando las barreras que había construido alrededor de su corazón. Habló de lecciones aprendidas sobre el valor del trabajo duro, la importancia de la comunidad y la verdadera naturaleza de la riqueza. A medida que su discurso avanzaba, los ojos de Emiliano escaneaban la multitud, buscando el rostro que anhelaba ver. Finalmente, la vio. Paola estaba al fondo de la plaza, parcialmente oculta por la sombra de un viejo árbol. Su expresión era indescifrable, una mezcla de sorpresa, cautela y algo más que Emiliano no podía descifrar. Con el corazón latiendo aún más rápido, Emiliano dirigió sus palabras directamente a ella. Confesó cómo su presencia había iluminado aspectos de la vida que siempre había ignorado o menospreciado. Admitió sus errores, su arrogancia pasada, y cómo el miedo a la vulnerabilidad casi le había costado lo más valioso que había encontrado. Con voz quebrada por la emoción, Emiliano declaró su amor por Paola. No era un amor nacido de la conveniencia o la gratitud, sino un sentimiento profundo y transformador que había crecido a través de las pruebas y los desafíos que habían enfrentado juntos.
Prometió no solo amarla, sino honrar la lección más importante que había aprendido, que el verdadero valor de una persona no reside en sus posesiones o su estatus, sino en su capacidad de amar, crecer y contribuir al bienestar de los demás. A medida que Emiliano concluía su declaración, un silencio cargado de emoción se apoderó de la plaza. Cientos de ojos se volvieron hacia Paola, esperando su reacción. Ella permanecía inmóvil, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Los segundos se estiraron como horas mientras Emiliano, vulnerable y expuesto, esperaba una respuesta. Paola dio un paso adelante, emergiendo de las sombras. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Recordaba al Emiliano que había llegado a su puerta meses atrás, arrogante y perdido. Veía al hombre que se había transformado ante sus ojos, que había abrazado la vida del barrio con una humildad y dedicación que la habían sorprendido día tras día. Pensaba en los momentos compartidos, en las risas y las lágrimas, en los desafíos enfrentados juntos. Pero también recordaba el dolor de la separación, el miedo a que todo fuera temporal, una fase que pasaría cuando la novedad se desvaneciera. Mientras avanzaba lentamente hacia el escenario, Paola sentía el peso de la mirada de toda la comunidad. Veía en los rostros de sus vecinos y amigos el reflejo de su propia lucha interna. Muchos habían sido testigos de la transformación de Emiliano, habían trabajado codo a codo con él en proyectos que estaban cambiando el barrio para mejor. Otros, sin embargo, mostraban la cautela nacida de años de desilusiones y promesas rotas. Al llegar al pie del escenario, Paola levantó la vista hacia Emiliano. Vio en sus ojos una vulnerabilidad y sinceridad que la conmovieron profundamente. El hombre que una vez había personificado todo lo que ella desconfiaba del mundo exterior ahora estaba frente a ella, ofreciendo su corazón sin reservas. En ese momento, Paola tomó su decisión. Con un movimiento fluido, subió al escenario y se paró frente a Emiliano. La tensión en la plaza era palpable, cientos de respiraciones contenidas esperando el desenlace de esta historia que se había convertido en parte del tejido de la comunidad. Paola tomó las manos de Emiliano entre las suyas, su toque enviando un escalofrío de anticipación por la columna de ambos. Con voz suave pero firme, comenzó a hablar. Reconoció el cambio que había visto en él, la dedicación y el esfuerzo que había demostrado no solo hacia ella, sino hacia toda la comunidad. Habló de sus propios miedos y dudas, de cómo había luchado contra sus sentimientos por temor a salir herida. Pero también habló de esperanza, de la creencia en la capacidad de las personas para cambiar y crecer. Con lágrimas en los ojos, Paola finalmente expresó lo que su corazón había sabido durante semanas, que ella también lo amaba. La plaza estalló en aplausos y vítores cuando Paola y Emiliano se fundieron en un abrazo, sellando su reconciliación con un beso que hablaba de promesas, perdón y un futuro compartido. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche, con música, baile y la alegría contagiosa de una comunidad que celebraba no solo el amor de dos personas, sino la reafirmación de sus propios valores de compasión, perdón y la creencia en la capacidad de cambio. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Emiliano y Paola se encontraron en un momento de calma en medio de la fiesta. Mirando a su alrededor, vieron no solo su futuro juntos, sino un propósito compartido: continuar trabajando por y con la comunidad que había sido el catalizador de su transformación y unión. El camino por delante no sería fácil, ambos lo sabían, pero enfrentarían cada desafío juntos, fortalecidos por el amor que habían encontrado y la comunidad que los apoyaba. El amanecer pintaba el cielo de tonos pastel cuando Emiliano y Paola se encontraron en la pequeña cocina del apartamento que ahora compartían. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la emoción palpable en el aire. Hoy era el día que habían estado esperando durante meses, el día en que su sueño compartido finalmente tomaría forma concreta. Con una mirada cómplice y un apretón de manos, sellaron silenciosamente su compromiso mutuo antes de salir a enfrentar el mundo. El edificio abandonado en el corazón del barrio, que una vez fue símbolo de negligencia y olvido, ahora bullía de actividad. Vecinos de todas las edades se congregaban, herramientas en mano, listos para transformar el espacio en algo que ni siquiera ellos podían imaginar completamente. Emiliano y Paola llegaron, saludando a cada persona por su nombre, la familiaridad y el afecto evidentes en cada interacción. Este proyecto era más que una simple renovación. Era la manifestación física de una visión nacida del amor y la determinación de hacer una diferencia real en las vidas de quienes lo rodeaban. A medida que el sol ascendía en el cielo, el edificio comenzó a cobrar nueva vida. Paredes fueron derribadas y reconstruidas, ventanas rotas reemplazadas por cristales que dejaban entrar la luz de la esperanza. En cada rincón, se podía sentir la energía de una comunidad unida por un propósito común. Emiliano, con las mangas arremangadas y sudor en la frente,
trabajaba codo a codo con aquellos que alguna vez lo habrían considerado un extraño inalcanzable. Sus conocimientos de negocios y finanzas ahora se aplicaban para maximizar cada recurso, asegurándose de que cada centavo invertido tuviera el mayor impacto posible. Paola, mientras tanto, coordinaba equipos y gestionaba logística con una eficiencia nacida de años de enfrentar adversidades con creatividad y determinación. Su conocimiento íntimo de las necesidades y fortalezas de la comunidad guiaba cada decisión, asegurando que el proyecto no solo fuera ambicioso, sino también profundamente arraigado en la realidad local. A medida que las semanas se convertían en meses, el edificio se transformó en un faro de esperanza y oportunidad. Plantas bajas se convirtieron en espacios de capacitación, donde residentes locales podían aprender habilidades que abrirían puertas a nuevas oportunidades laborales. Pisos superiores albergaban una guardería comunitaria, permitiendo a madres y padres solteros perseguir sus sueños sin sacrificar el cuidado de sus hijos. Un techo verde no solo proporcionaba un oasis en medio del concreto urbano, sino que también servía como aula viva para enseñar sobre sostenibilidad y agricultura urbana. Cada aspecto del proyecto reflejaba la visión de Emiliano y Paola: crear un espacio que no solo ofreciera ayuda inmediata, sino que también empoderara a la comunidad para forjar su propio futuro. Pero más allá de la estructura física, era el impacto en las vidas individuales lo que realmente daba vida al proyecto. María, una madre soltera que una vez luchó para llegar a fin de mes, ahora dirigía el programa de capacitación culinaria, inspirando a otros con su historia de superación. Carlos, un joven que había estado al borde de unirse a una pandilla, encontró propósito y pasión en el taller de reparación de computadoras, convirtiéndose en mentor para otros adolescentes en riesgo. Historias como esta se multiplicaban, tejiendo una red de esperanza y transformación que se extendía mucho más allá de las paredes del edificio. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Emiliano y Paola se encontraron en la azotea, observando el barrio que se había convertido en su hogar. El contraste con la vida que Emiliano una vez llevó no podía ser más marcado, y sin embargo, nunca se había sentido más rico, más pleno. Paola, con los ojos brillantes de emoción y orgullo, entrelazó sus dedos con los de él. En ese momento de quietud, ambos reflexionaron sobre el viaje que los había llevado a este punto. Recordaron los obstáculos, las dudas, los momentos de desesperación que casi los habían separado. Pero también recordaron la fuerza que habían encontrado el uno en el otro, la belleza de descubrir un propósito compartido, y el poder transformador del amor cuando se extiende más allá de dos personas para abrazar a una comunidad entera. El silencio entre ellos estaba lleno de promesas no dichas, de sueños aún por realizar. Sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, reveses, momentos de duda. Pero mirando hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la creciente oscuridad, se sentían invencibles. Su amor, forjado en la adversidad y templado por un compromiso compartido con algo más grande que ellos mismos, era una fuerza capaz de mover montañas. A medida que la noche caía sobre la ciudad, Emiliano y Paola descendieron para unirse a la celebración que se desarrollaba en el patio del centro comunitario. Risas, música y el aroma de comida compartida llenaban el aire. Niños corrían entre las piernas de los adultos, sus rostros iluminados por una alegría despreocupada que una vez pareció inalcanzable en este rincón olvidado de la ciudad. Ancianos compartían historias con jóvenes ansiosos por aprender, cerrando la brecha generacional con cada palabra intercambiada. En medio de todo esto, Emiliano y Paola se movían, saludando, escuchando, conectando. Cada interacción era un recordatorio del poder del amor para transformar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Emiliano tomó la mano de Paola y la guió hacia un rincón tranquilo. Bajo la luz tenue de las estrellas, sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo de diamantes deslumbrante como los que una vez regaló sin pensar, sino un sencillo aro de plata, tallado a mano por un artesano local. Cuando se lo ofreció a Paola, no había grandilocuencia ni promesas extravagantes. Solo una pregunta simple, nacida de un amor profundo y un compromiso inquebrantable con el futuro que habían construido juntos. Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas mientras asentía, sellando su unión con un beso que hablaba de todas las pruebas superadas y todas las aventuras por venir. A su alrededor, la celebración continuaba, un testimonio viviente del poder del amor para superar barreras, desafiar expectativas y traer esperanza a los lugares más inesperados. Mientras Emiliano y Paola se unían nuevamente a la fiesta, mano en mano y corazón con corazón, sabían que su historia era solo el comienzo. El verdadero final feliz no era solo para ellos, sino para cada vida que tocaban, cada sueño que ayudaban a realizar, cada barrera que derribaban con la fuerza de su amor y su determinación compartida. Y así,
En este rincón una vez olvidado de la ciudad, una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia de transformación, esperanza y el poder imparable del amor cuando se pone al servicio de algo más grande que uno mismo.